cosas aquí. Muy bien. Buenas tardes y buenas noches a todos, amados compañeros y compañeras. Nuevamente es necesario que yo les diga que ninguno de los presentes está aquí por mera casualidad. Ni siquiera eso se les pase por la cabeza. Están de este lado del internet y no del otro porque prefieren estudiar y no ver mujeres desnudas o en bolas, o al aire, o enseñando las nalgas. Están aquí porque prefieren escuchar mantras y escuchar música sagrada que alaba a Dios y no escuchar reggaetón y aquellas cosas. Hay una línea muy marcada en la internet entre un lado y el otro. Están aquí invirtiendo su tiempo, invirtiendo su dinero, invirtiendo lo más precioso que tienen, que es su persona, en estudiar. Están del lado bueno de la internet, no del lado malo. Y es importante que alguien se los diga. Y ese soy yo. No claudiquen, no desistan, no piensen que lo que están estudiando no es útil, porque es súper, súper útil para el despertar espiritual. Y yo sin más voy a empezar el día de hoy con la clase. Permítanme un segundo, por favor. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos. Ok, entonces empezamos. ¿Está bien? Bien. Les voy a pedir que mientras yo todavía no abra los micrófonos para compartir, no abran vuestros micrófonos. Por ahora mantengan el silencio y escuchen con atención. El día de hoy vamos a ver, hoy día estamos haciendo la clase de Por los caminos del Creador, pero que también servirá como la lección anterior del jueves, Pinocho y el despertar. Introducción. El cuento como un código espiritual. La mayoría de nosotros creció escuchando cuentos como parte de la infancia, historias con moralejas, héroes, villanos y enseñanzas aparentemente sencillas. Pero, ¿qué pasa si los cuentos tradicionales no son simples cuentos? Y si fueran transmisiones velados de sabiduría espiritual, mapas codificados del alma humana. Esta clase propone que Pinocho, más allá de ser un cuento infantil, es una alegoría mística sobre el despertar de la conciencia, el proceso iniciático del alma humana y el poder transformador de la verdad. Empecemos. El nombre como clave. En italiano, el nombre no es Pinocho, sino Pinocchio. Y Pinocchio se refiere a dos partes claras. El nombre Pinocchio no es casual, su interpretación mística se revela al dividirlo en dos partes. Pin, que remite a la glándula pineal, y occhio, que significa literalmente ojo en italiano. El creador es italiano. Esta glándula ubicada en el centro del cerebro ha sido llamada por muchas tradiciones el asiento del alma, el tercer ojo, la puerta a otras dimensiones y a la percepción espiritual. Desde los antiguos egipcios que representaban el ojo de Horus con una precisión anatómica increíble y que coincide con la glándula pineal, también los místicos hindúes que ubican el tercer ojo en el Ajna Chakra, como mostraré aquí en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que ustedes ven, la segunda línea, empezando desde arriba, está el Ajna Chakra. Y el Ajna Chakra es el Third Eye Chakra o el tercer ojo. Por tanto, tal como mencioné, en todas las tradiciones místicas, espirituales, cabalísticas, esotéricas, en cualquier lugar del mundo, existe una de las más poderosas chakras que tenemos, uno de los más poderosos centros energéticos que tenemos, está en la cabeza. Todos tienen una función distinta, pero nos vamos hoy
a referir el tercer ojo, al Pinocchio. El Pinocchio es el ojo pineal. El nombre nos habla de un personaje que debe despertar su visión espiritual para convertirse en un niño real. Veamos. Yepeto. Yepeto y la creación. Yahvé como escultor divino. Los que estuvieron conmigo en la clase pasada, veíamos cómo el Sefer Yetzirah ve a Yahvé como un escultor, como alguien que esculpe al ser humano y al universo. Y precisamente esto es la imagen de Yepeto, alguien que crea con sus manos a partir de materia orgánica a un ser. Este ser se va a llamar Pinocchio, pero este ser no tiene voluntad y va a ser un títere. Yepeto, el anciano y bondadoso carpintero que talla a Pinocchio, representa a Yahvé, el creador. Así como el creador forma al ser humano con su aliento, Yepeto da forma a la madera inerte con amor, anhelo y propósito. Pero el muñeco, aunque tallado con destreza y belleza, carece de vida. Para convertirse en un ser humano real, debe pasar un proceso de aprendizaje, de caída y de redención. Aquí se activa la ley del libre albedrío. Gepetto no fuerza a Pinocchio a hacer algo, lo aconseja. Le dice, si alguien te dice que no vayas a la escuela, no le obedezcas, Pinocchio. Si alguien te dice que te vayas a otro lado, no le obedezcas, Pinocchio. Yo te recomiendo que vayas a la escuela. Es decir, ni siquiera le acompaña, solo le dice, te recomiendo que hagas eso. No lo controla como un títere, lo deja vivir, deja que se equivoque y deja que aprenda. Esta es la dinámica de Dios. Yahvé crea, pero no impone, da forma, pero no manipula. Nos entrega un cuerpo, una chispa divina y la libertad de poder elegir. El hada azul y la chispa del alma. En determinado momento se acerca un hada azul a Pinocchio. La aparición del hada de color azul representa la conexión del alma superior con el principio femenino espiritual que guía al alma caída hacia su redención. El hada es mujer porque el hada es compasiva, es amorosa, es tierna. Y es un hada azul porque significa que viene del cielo. Esa hada cuida de Pinocchio. El hada no es solo una figura mágica, es el reflejo de tu alma que viene de lo alto, de tu alma divina, de tu alma que es azul, que busca unirse a Dios, de tu parte espiritual que habita en dimensiones superiores y que sin embargo se comunica solo con nosotros cuando estamos listos. El hada le promete a Pinocchio que podría convertirse en un niño de verdad, solo si él demuestra ser valiente, ser sincero y ser generoso. Es decir, solo si vive en la verdad. Este mensaje es clave. No basta existir para ser un humano. Para ser humano realmente, es decir, seres de luz encarnados, debes elegir vivir en la verdad, sin importar cuánto cueste, cuánto duela o cuánto demore el aprendizaje. Debe ser producto de tu elección, porque nadie te va a forzar a hacerlo. Las tentaciones del sistema. En el cuento, para quienes los leyeron, un día, yo aquí por supuesto he hecho un resumen, pues asumo que todos alguna vez escucharon o leyeron Pinocho o vieron la película.
Hay un momento en que el papá Yepeto le dice, hijito, vas a ir a la escuela. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Sigue el camino y llegarás a la escuela. Si alguien te dice, ven, vamos a jugar, no oigas. Si alguien te dice, mira, aquí hay algo que debes ver, no obedezcas. Tú sigue mi consejo y anda a la escuela. No te preocupes, papá, que yo te haré caso. Apenas sale de casa, él recibe eh, el encuentro con un zorro, con un gato, con el dueño de un circo, y cada uno de ellos le va poniendo a él distracciones distintas, hasta que finalmente el dueño del circo lo que quiere es apresarlo y encarcelarlo, y efectivamente lo tiene tras los barrotes. Este zorro y este gato, animales que de por sí para nosotros son astutos y sigilosos, no son otra cosa que los estímulos que la vida te presenta a ti y que tú no te das cuenta. Estímulos como el dinero, las mujeres, la fama o todas las cosas que te van seduciendo y que te llevan por el camino que no debes ir, hasta que llegue el momento de la distracción. Entonces te distraes con lo que más te gusta. Pueden ser las redes sociales, que por algo se llaman redes porque te atrapan. Pueden ser las redes sociales o pueden ser cualquier otra cosa. La cuestión es que tú estás embelesado haciendo algo que tú crees que es divertido, pero que lo único que está haciendo es meterte en una jaula, tal como a Pinocho. El viaje de Pinocchio está lleno de trampas y engaños. Personajes como el zorro y el gato, el cochero y los compañeros traviesos representan las mentiras del sistema, las formas como te seducen. Son las voces seductoras del mundo que te prometen placer, éxito y diversión, pero a cambio debes dar tu alma, ya que tu alma no la estás elevando, se la estás dejando a ellos. Aquí vemos una crítica a la Matrix que nos rodea, una red de distracciones, entretenimiento y estímulos que adormecen tu ser interior y que no te permiten despertar. El circo es el espectáculo vacío. Incluso hay una escuela para burros que transforma a los niños en bestias de carga. ¿Acaso no es eso el sistema educativo escolar? Bestias domesticadas para trabajar sin pensar, sin cuestionar el sistema. La isla del placer también está presente allí. Hay un señor gordo de muchas carnes que les dice a los niños, vengan, vengan, yo los llevaré a la isla del placer, donde todo es felicidad, pero en realidad los va a encarcelar. La isla del placer ofrece gratificación instantánea, pero ¿al precio de qué? De que dejes de ser humano. ¿Acaso no vivimos hoy en un sistema que produce los mismos efectos? Mentir es encadenarse. ¿Por qué a Pinocho no le crecen los dedos? ¿Por qué no le crece la cabeza? ¿O por qué no le crece el brazo? ¿Por qué le crece la nariz? Muchos de nosotros nunca nos hemos detenido a pensar eso. Pero la nariz es el órgano vital del cuerpo, aquel por donde respiras y aquel por donde Dios te da el aliento divino. Una de las escenas más icónicas del cuento es cuando la nariz de Pinocchio crece cada vez que él miente. Esta imagen que parece solamente graciosa es, en realidad, una metáfora espiritual poderosa. Mentir distorsiona la realidad.
Y al hacerlo, distorsiona tu propio ser, te vuelve feo, te vuelve fea, te desfigura. Cada mentira que dices, sea a otros o a ti mismo, te aleja de tu verdadera esencia, te hace menos humano, te hace menos genuino y te aleja del diseño de Yahvé. La nariz que crece es la manifestación externa de un desajuste interno. Es el alma que grita, no estoy alineada con la verdad. La nariz es el órgano del aliento y el aliento es la vida. Si la nariz está desfigurada o deformada, es porque tu vida está desfigurada y deformada. Cuando la verdad se niega, el aliento se interrumpe. Cuando mientes a ti o a Dios, tu vida se interrumpe. No es casual que en hebreo la misma palabra, neshama, haga alusión al alma, pero también al soplo divino, a la respiración. Así, cada vez que Pinocchio miente, su alma se va rajando y se va alejando de su origen, se fractura. Solo al decir la verdad, sin importar el miedo, sin importar el juicio o las consecuencias de decir la verdad, Pinocchio puede volver a acercarse a su forma y esencia original. Pinocchio es tragado por una ballena. Una de las escenas culminantes del cuento es cuando Pinocchio cae en el vientre de una ballena, donde también se encuentra ya su padre Gepetto. Esta escena recuerda inevitablemente al relato bíblico de Jonás, quien también es tragado por un gran pez para luego renacer con una misión. Ojo, en la Biblia hebrea, cuando Joná es tragado por una ballena o por un gran pez, más allá de lo histórico o no del relato, él ora porque él sabe que Dios está ya con él. Aquí en el relato, Gepetto es tragado primero y luego Pinocchio. Pinocchio se encuentra con su papá dentro de la ballena. Ahora, encontrarse dentro del estómago de la ballena significa estar en el lugar más sombrío y oscuro de tu vida, en el momento más sórdido de tu vida. Pero en ese lugar sórdido, triste, oscuro y tenebroso, allí ya está Dios esperándote. Y eso es lo que te quiere decir el cuento, que tú no estás solo, que así como Jonás encontró a Dios en aquel lugar, tú, en tu propia ballena, en tu propio lugar oscuro, vas a encontrar a Dios sin importar cuán oscuro y cuán terrible sea ese momento y ese lugar, y cuán doloroso sea. Una de las escenas del cuento es cuando Pinocchio cae en el vientre de una ballena donde ya se encuentra su padre Gepetto. Esta escena recuerda a Jonás, quien también es tragado, para luego renacer con una nueva misión. Este motivo, presente en numerosas tradiciones iniciáticas, representa el momento de la noche más oscura del alma, el descenso a los infiernos internos de tu ser. El vientre de la bestia es el inconsciente, el lugar donde nos enfrentamos con nuestras sombras, con nuestros miedos, con nuestros errores. No se trata de un castigo, se trata de una oportunidad de renacer de la oscuridad.
Solo después de enfrentar tus errores y reconocer su responsabilidad, Pinocchio logra escapar del vientre, salir con su padre, símbolo de reencuentro con Yahvé, y regresar al mundo transformado en una nueva persona. La oscuridad lo purificó. La caída le permitió ascender. La verdadera humanidad de Pinocho. Finalmente, tras todo ese periplo, Pinocchio se convierte en un niño real. Pero, ¿qué significa esto? Significa que ha dejado de ser un autómata, un títere, un esclavo del sistema y de sus impulsos y de las voces del mundo. Ahora, Pinocchio actúa con voluntad propia, hace lo que su espíritu le dicta. Como diría Pablo, mientras mi carne quiere una cosa, mi espíritu quiere otra, y ambas entran en conflicto. Cuando tú vas purificando tu alma y vas elevándola, de continuo tu deseo ya no es satisfacer los deseos de la carne, ir a bailar, ir a beber con los amigos, ir a tener sexo, más bien tus deseos son espirituales. Entonces ya no eres un esclavo de los impulsos, ni de tu carne, ni del sistema. Ya no pueden manipularte porque ya no eres un títere. Ahora actúa con voluntad propia, alineado con la verdad que es Dios, con la compasión y con sabiduría. Pinocchio, o sea, nosotros, hemos pasado de ser una figura de madera, sin vida y sin alma, a un ser espiritual consciente, capaz de amar, capaz de ayudar, capaz de elegir y capaz de crear. Este proceso es el mismo que estamos llamados a vivir todos los que hemos visto la luz. Somos muñecos de madera, sí, mientras actuamos como títeres en automático. Cuando vivimos desde el ego, cuando me preocupo solo por mí y no por el que tiene hambre, frío y sed. Cuando me preocupo solo por mí y no por el pobre, por el extranjero y por la viuda. Cuando solo me preocupo por mí, sigo siendo un muñeco, un títere de mi ego. Cuando activamos el Pinocchio o el ojo pineal, cuando escuchamos la voz de nuestra alma, cuando enfrentamos nuestras sombras, nos convertimos recién en verdaderos seres humanos. 9. El mensaje oculto. La historia de Pinocchio no es solo una fábula para niños, es una advertencia y también a su vez una promesa. Nos advierte del sistema que domestica, engaña, aprisiona, adormece a la gente. Nos muestra los peligros de las voces seductoras externas, de la mentira, de la ilusión de la comodidad, de la ilusión del dinero, de la vida sin propósito. Pero también nos promete que el alma puede despertar, que el muñeco puede volverse real, que es posible volver a casa y encontrarse y abrazar a Yahvé, sin importar qué negra sea tu noche, cuánto haya durado y qué doloroso momento estés atravesando. En la noche más oscura de tu vida, ahí está Yahvé contigo. Hoy, más que nunca, vivimos una versión moderna del circo de Pinocchio. Las redes sociales, mujeres bailando desnudas por doquier, noticias falsas, placer a la carta, entretenimiento hueco, vacío y sin sentido. Hoy el circo es mucho más grande y llamativo que antes. La pregunta no es si existe el circo, porque claramente existe. La pregunta es, ¿cuál
es tu respuesta ante aquellos estímulos del sistema. Elegimos la verdad e incluso, aunque es incómoda, estamos activando nuestro Pinocchio o nuestra ojo pineal o seguimos atrapados en la Matrix. Paralelos cabalísticos. Desde la perspectiva de la Kabbalah, el viaje de Pinocchio puede verse como un tránsito por el árbol de la vida. Comienza en el Malhut, es decir, en el reino material, donde eres barro, donde eres madera, donde todavía eres un muñeco, y asciendes lentamente hacia el Tiferet, Tiferet significa algo maravilloso, que es el corazón, que es lo que te da vida, pero vas ascendiendo aún más. El hada azul actúa como la biná. La biná es la conexión con lo divino, la inteligencia divina. Y el jochma es la sabiduría de Dios. Cada uno de estos aspectos son los que Pinocchio va experimentando en este viaje desde la madera y lo inerte hasta la vida plena. Conclusión. La lección más profunda del viaje de Pinocchio es que solo la verdad nos hace libres y reales. No la perfección, no vas a ser perfecto. No el éxito, no la obediencia ciega, sino ser auténtico. Auténtico, sí, ser auténtico. Cuando digo ser auténtico es que incluso en tus afirmaciones las creas que tus afirmaciones son auténticas. Yo soy sano, soy saludable, yo soy bondad, yo practico la bondad, yo dentro de mi ser soy bondad, practico la bondad, Dios es bondadoso conmigo. Yo tengo éxito, yo soy éxito, Dios quiere éxito para mí. Yo soy una mujer con dinero. Dios me da dinero, yo soy adinerado y tendré dinero, pero solo si tu afirmación es auténtica, funcionará. Solo si crees, como dijo Jesús, funcionará. Y si tu corazón es genuino y es noble, vendrá incluso muchísimo dinero, porque Dios sabe que lo vas a usar para bien, para ayudar a hermanos que tienen menos que tú. Si tú lo quieres para satisfacer tus deseos, ni un peso llegará a tu bolsillo, te lo garantizo. La autenticidad, la sinceridad de corazón, el coraje de mirar dentro de ti y de caminar hacia la luz, eso te convierte en un ser real. Yahvé, al igual que Yepeto, nos espera, pero no te va a forzar, no va a forzar tu transformación ni tu elevación. Eso es trabajo tuyo. Debemos atravesar el camino, sentir el dolor, sentir las tentaciones, sentir las dudas, equivocarnos en el camino, pero elegir siempre elevarnos. Si te equivocaste y te fuiste a otro lado, elige la teshuvá, elige el retorno al camino, como el hijo pródigo. La buena noticia es que, al igual que Pinocchio, siempre podemos despertar. La chispa está dentro de nosotros. Solo espera que digamos la verdad, que la enciendas y que te dejes iluminar por ella. Pregunta final. ¿Aún somos un títere de madera o ya despertamos? Gracias por escucharme. Ahora es momento de dudas, preguntas, comentarios. La mayoría de los presentes seguramente nunca había leído una lectura de Pinocho desde esta óptica, pero la mayoría de los cuentos, luego como comentario breve, la mayoría de los cuentos que nosotros leemos como infantiles, ninguno se escribió como cuento infantil.
Los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, La Caperucita y otros, no hablan de cuentos para niños. La Caperucita, no voy a entrar en muchos detalles, pero la Caperucita y el lobo es un hombre violador que la viola y que hace y que la mata, y son cuentos que terminan muy feo, que luego con el tiempo los hayan suavizado para contárselo a los niños es otra cosa, pero los cuentos originales de los hermanos Grimm, les recomiendo que lo compren, no son para nada agradables, no son para niños, son advertencias a los niños, a las niñas, a los jóvenes, que no se dejen engañar, que no se dejen estafar, que no se dejen seducir en diferentes ámbitos de la vida. Los hermanos Grimm son una gran fuente de inspiración para la vida. Insisto, no son cuentos para niños. Ahora sí, vamos a las preguntas. Empezamos con Nelson. Buenas tardes, buenas noches, Nelson. Buenas tardes, profe. Ahora que menciona a Pinocho de esta manera, me hace pensar mucho en la obra de Frank Baum, El Mago de Oz, donde Dorothy es arrebatada de su casa, va a una tierra extraña con un compañero Toto. En el camino le dicen que tiene que seguir un camino de ladrillo amarillo. En el camino se encuentra con tres personajes. Uno busca el corazón, el otro el coraje, el otro busca el cerebro. Se enfrenta a muchos males, muchos bien, y al final, cuando llega a su destino, se encuentra con que el poder para regresar a su casa estaba en sí misma. Ah, Que es lo más gracioso. Ahora que me menciona usted a Pinocho, me pongo a pensar en esa obra de Brown así es. y encuentro mucha similitud. Muchas gracias, profe. Los cuentos, los cuentos que hemos heredado de generaciones anteriores es el género literario mediante el cual ellos intentan enseñar verdades espirituales, tal como en la Biblia. O a veces no son verdades espirituales, a veces te tratan de advertir de la maldad que hay en el mundo. Y aquí mi humilde labor es darles la lectura desde el punto de vista que normalmente no se da. José Enrique, adelante. Buenas tardes, profesor Buenas y tardes. compañeros. En este caso, pues, en esta alegoría, si Yahvé o el creador es este Gepetto Sí. y Pinocchio es la creación, ¿quién es el hada? Espíritu. El espíritu. Sí. El hada azul es Ajá. tu espíritu que te conecta a Yahvé. Ok, es como el que maneja la marioneta, literal. No, no. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un ser de luz. Ese ser de luz busca regresar a su fuente original de luz, tal como una polilla intenta llegar a una fuente de luz. Ok, Ese ser de luz que está dentro de José Enrique, dentro de este traje, ¿ok? Ese ser de luz es quien por dentro te habla y te dice, José Enrique, eso que quieres hacer está mal. Pero vamos un rato donde las chamacas. No, eso está mal, José Enrique. ¿Me entiendes? Pero vamos a engañar a la esposa. No, eso está mal, José Enrique. Esa vocecita, que también le puedes llamar Pepe Grillo o etcétera, son voces que tenemos, pero en particular el hada es aquella fuente espiritual azul como el cielo, que nos une al cielo y que nos ayuda a conectarnos con Dios. Viene de Dios, porque nuestra alma viene de Dios y trata de encaminarnos y aconsejarnos hacia el bien y protegernos. ok, perfecto, gracias, profesor. Un placer. Kevin Pizarro, buenas noches. Sí, bueno, profesor. Yo sobre el cuento, pero yo creo que Gepetto o Yahvé nos deja que nos pasen cosas más para que aprendamos, como el Buda, Gaitama. Si él se quedaba en su casa encerrado en un palacio y nunca salía, él jamás hubiera sido el Buda. Es como Pinocho. Si su padre lo hubiera tenido encerrado, jamás sería su aprendizaje. Sí, eso me pareció. Por eso permitió su padre que le pasara todo eso. Sí, una teoría, profesor. Gracias por tu comentario, Kevin.
Muy bien. Al parecer no hay más comentarios. Espero que la exposición ah, haya sido de su agrado. Otoniel Mañón, adelante. No, buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. Eh, profe, solamente quiero comentar algo. Precisamente de esta parte estaba pensando en la última que usted decía acerca de que la mayoría de los cuentos que nos han dicho de niños son mensajes codificados que cuando uno lo analiza bien, realmente un niño no puede llegar a todo la profundidad de las verdades que están ocultas ahí. Pero como dice la palabra, que si no fuéramos como niños, por lo menos el niño toma la parte más importante, la básica. Y como usted decía en otra clase, no necesitamos necesariamente que la historia sea verdadera, lo que necesitamos es extraer la verdad dentro del cuento, de la historia. Así es. Y la verdad es que cuando nosotros mentimos, nos alejamos del propósito de nuestro creador, nos alejamos de nuestro propio ser. Totalmente de acuerdo. Ayer vi, y eso es importante que lo tengamos pendiente. Totalmente de acuerdo. Yo hace muchos años, cuando estudié unos cursos en la Universidad Católica del Perú con el padre Jeffrey Kleiber, analizamos el texto de Tomás Moro, Utopía. Y entre los varios cuentos que analizamos también la historia de Gulliver. Gulliver en un mundo, es un viajero que va a un mundo lejano y un día encuentra unos enanos y los liliputienses lo amarran y un día él se quiere levantar y no puede. Y esto tiene que ver con el Imperio Británico. El Imperio Británico era un gigante que iba por doquier pisando a todos los demás. Y hizo una advertencia al Imperio Británico. Ya verás que en algún momento esos pequeñitos que tú crees que no te van a hacer nada se van a juntar contra ti y te van a amarrar. Y todo el abuso que cometes contra ellos terminará. Decía el padre Jeffrey Kleiber, que era de origen británico justamente. Ok, gracias, Otoniel. Jorge Real, buenas noches, compañero, adelante. Buenas noches, maestro, y buenas noches a todos. Sí, lo que estaba mirando aquí, que el hada azul es la glándula pineal, porque no en todo se desarrolla esto. Yo tengo mucho tiempo estudiando la Biblia y todo eso, pero ahora que lo conoció usted y que entraba a sus clases, se despertó la glándula pineal por primera vez. Estoy entendiendo cosas que antes no las miraba. Fue muy difícil para mí en el principio por la religiosidad que tenía y me cayó mal. Duré un mes enfermo, ¿entiendes? Pero gracias a Dios sobreviví y pasé eso y ahora todo lo miro de otro punto de vista. O sea, atravesaste un momento de shock cuando Sí. pasaste de la religiosidad a este tipo de estudios Sí, que incluso afectaron físicamente tu salud. personalmente sí, me sentí muy mal de que mi mundo que yo conocía, donde yo era Líder. una persona salva o alguien, y resulta que no era nada, que todo lo que había aprendido, pues no, había mucha mentira. Entonces, así que pasé esa capa de religiosidad y pues como dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que aquí no hay religión, aquí no hay nada, aquí es la verdad y la verdad nos une a todos. Eso. Pero tenemos que despertar la glándula pineal. De otra manera, tenemos muchas barreras para aceptar a los demás. Y ahora ya no, ahora miro a todos testigos de Jehová, todos los miro normal. Todos son hermanos, todos Todos somos somos hermanos, hermanos, todos somos hermanos. todos. Nomás. Y hay que mirar a todos con amor. Sí. No sentir que tú eres más por ser evangélico o lo que fuera, judío, o sentir que eres menos. Y eso era lo que... Solo se les mira con amor y punto. Completamente, porque todos tenemos una verdad y cuando llegamos a verdad, a todos miramos como hermanos. No tengo enemigos. Ahora, tú eres de los sobrevivientes, porque Sí. muchos
de los que empezaron, por ejemplo, en tu temporada, con tu promoción, algunos no logran enfrentar sus miedos y no soportan y prefieren dejar el estudio, ¿no? Sí, Quieren la comodidad y la zona de confort de decir, mira, yo en este lugar y desde este punto de vista, yo aquí no tengo que hacer nada no tengo que pensar, aquí me dicen ya lo que tengo que hacer, etcétera. Y eso es entendible, no es criticable, es entendible porque son sí, espíritus jóvenes, espíritus sí, niños. Y esos espíritus niños, pues, son niños y no tienen la capacidad de entender qué es lo mejor para ellos. Ya crecerán, sí, en alguna vida crecerán. sí. Sí, el problema es que mató mi vaca sagrada. Sí, porque ese era mi problema, que me mató las vacas, todas las vacas, ya no tengo vacas. Ya estás sin vaca. Ya. Oh, sí, vaca. Gracias, profesor. Un placer, Jorge. Floridalma y luego Profesor, Ibrania. profesor, ¿puede darme un momentico para, quería preguntar si hay posibilidad de que pueda enviar una imagen al chat de aquí del grupo con Adelante, una frase? adelante, Antonio. Ibrania, Floridalma, Gracias. adelante. Mis queridos compañeros, se me hizo súper emocionante la clase, porque en mis tiempos de dar clases en la arquidiócesis, acostumbramos a tocar esos cuentos infantiles para hacer conciencia en el grupo de estudiantes de nuestras responsabilidades y cómo Pinocchio fue desarrollándose y fue abriéndose a comprender la esencia de ser humano, que a veces a nosotros nos hace falta. Y bueno, no a veces, yo creo que en la mayoría de los casos, en estas circunstancias estamos bastante deshumanizados y tendemos a discriminar y a no entender a los demás y a creernos superiores porque sabemos un poquito, porque, qué sé yo, hay un montón de cosas con las que yo nunca estuve de acuerdo. Y también de la Caperucita Roja, esa niña que tiene que enfrentarse a ese lobo y toda la cosa, también era parte de nuestra enseñanza. Y me sentí muy emocionada escuchándole, que estaba pues casi al borde de las lágrimas, porque dije, wow, no cabe duda que me he topado con el mejor maestro. Tengo los mejores compañeros en ustedes. Y no Gracias. sé si se dieron cuenta, pero el estudiante número 1 les estaba diciendo hola. Nathan es el number one de toda la clase. Él les estaba ahí haciendo hi, diles hola y diles bye. Muchas gracias, compañeros, y Gracias. muchas gracias, mi amado profesor. Qué alegría y qué bendición estar con ustedes. Gracias, Florida. Buenas noches y buenas tardes, mis guapos y guapas. Ibrania, adelante. Sí, profesor, quería comentar que había escuchado en un estudio que en hebreo la palabra emet es verdad, pero si le quitan la aleph queda la palabra muerto. Muerte, sí. Ajá, entonces me pareció, ahora cuando explicaba eso, me parecía súper curioso el vínculo que hay entre la verdad y la vida. La verdad, Era eso. estupendo. Gracias. Pedro Carmona, adelante. Bueno, yo solo quería comentar que pensar que en un momento de mi vida deseché de la literatura que me gusta leer este tipo de literatura porque eran fantasiosas. Ese era el comentario que quería hacer. Bueno, aquí estamos todos para aprender y para reconsiderar algunas cosas que posiblemente por desconocimiento hayamos dejado de lado o hayamos considerado literatura sin valor. Los quiero con todo el alma. Muchas gracias a todos por su atención. Enviaré el PDF y la grabación de la clase. Bendiciones. Una buena tarde. Bendiciones Gracias, para todos. profesor. Bendiciones. Saludos, compañeros. Saludos, Iván. Gracias.